Om Namaste. En este vídeo os quería presentar muy rápidamente el workshop, el seminario que estoy impartiendo, que es sobre la introducción al Jnana Yoga, al yoga del conocimiento del Bhagavad Gita. Puede ser impartido tanto presencial como en formato online. Yo resumiría el leitmotiv de este seminario como cerebro para concebir, como decía Vivekananda, o unidad en la diversidad, todos uno. El principal objetivo es conocer los fundamentos y la importancia del Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, el camino de la más elevada filosofía, el más difícil y seguramente la culminación de los otros tres caminos: Karma Yoga, Jnana Yoga, meditación, y Bhakti Yoga, el devocional. Os leo el verso 30 del capítulo 13. Cuando el Jnani Yogi ve la diversidad de los seres basada en la unidad y en toda la extensión que emana de ellos, entonces alcanza a Brahman. Este seminario está dirigido básicamente a buscadores, todos aquellos buscadores que deseéis iniciaros en el complejo camino del conocimiento expuesto en el Gita del Jnana, y a los profesores y practicantes de yoga que deseen introducirse también en este camino y que busquen de alguna forma u otra incorporar esta dimensión ética, filosófica, espiritual en sus prácticas o clases de yoga, más allá de los Yoga Sutras de Patanjali, que es lo que normalmente se estudia en la formación o los workshops de filosofía del yoga. También lo he impartido en programas de formación de profesores de yoga. El programa que vamos a ver básicamente está dividido en 8 partes. La primera habla la introducción a cuál es este camino, el Jnana, y también a la filosofía Vedanta para entender un poco por dónde estamos andando. Y luego veremos los últimos capítulos del Gita, el 13, el yoga del campo y del conocedor del campo, del Kshetrajana, que es un capítulo que a veces no se le da importancia, pero eso es realmente importante en el Bhagavad Gita. En el capítulo 14 presentaremos lo que es el yoga de la diferenciación de las 3 gunas, tan importante en la filosofía del yoga, cómo influye en el carácter del hombre, etc. Fijaros que en el Gita vamos avanzando, vamos por peldaños. En el capítulo 15 se estudia, veremos el yoga del ser supremo, el Purushottama Yoga. En el 16 lo que es el yoga de la herencia divina, Arjuna sería un ejemplo, o diabólica, Duyurama sería otro. En el penúltimo, el yoga de las 3 fes. Y en el último capítulo, el 18, uno de los más bonitos del Gita, es como un resumen de de todas las enseñanzas del Gita, y se llama el yoga de la liberación mediante la renuncia, el Moksha Sannyasa Yoga, de significativo título. Y por último, todos los seminarios los finalizo con una conclusión, un debate tipo satsang. Y también cerraremos el seminario bueno, antes el debate con el final del Gita, ¿no? Yo os leo cuando Krishna dice: así yo te he expuesto el más misterioso de todos los conocimientos. Y Arjuna dice: Arjuna, medita totalmente sobre ello y luego actúa como quieras. Para mí es fantástico. Esto lo decía en los últimos versos del Gita, y esa parte es una demostración del Karma Yoga, es decir, Krishna le enseña la sabiduría, pero luego le dice que actúe como quieras. Bien, y al final el Gita finaliza con estas preciosas palabras de Sanjaya. Dice: así escuché este maravilloso y conmovedor diálogo entre Arjuna y Krishna, la gran alma. Por la gracia de Vyasa escuché este supremo y misterioso yoga expuesto por los labios del maestro del yoga, el mismísimo Krishna. Para entender un poco por dónde iba a ir el seminario, os leo algunas de las reflexiones que haremos. Ya os digo que en los seminarios trabajamos mucho con Vivekananda y Ramakrishna. Os leo una reflexión de Vivekananda que es interesante para entender el Jnana. Dice: el Jnana Yogi tiene que pasar por la más dura de todas las renuncias, ya que tiene que darse cuenta desde el principio que toda esta naturaleza de aspecto sólido es una ilusión. Tiene que entender que lo que es cualquier tipo de manifestación de poder de la naturaleza pertenece al alma y no a la naturaleza. El Jnana Yoga es grandioso, es alta filosofía, y cada ser humano piensa, curiosamente, que seguramente puede hacer todo lo que le exige la filosofía, pero es realmente muy difícil vivir verdaderamente la vida de la filosofía. Contemplar al ser único en todos los seres es jhana, sabiduría. Cuando el jhana yogi alcanza la sabiduría,
está dotado de devoción y se dedica a una actividad desinteresada. Fijaros que al final, siempre que hablamos del camino de yoga, tiene que estar mezclados. Aquí está mezclando Vivekananda Jhana con Bhakti y con Karma. Hay una reflexión maravillosa de Sri Ramakrishna, y que creo que es la esencia del Vedanta y en parte del Gita, y decía: el conocimiento conduce a la unidad, la ignorancia a la diversidad. Conocimiento es el conocimiento de Atman y de Brahman, el autoconocimiento. Y otra de Swami Vijayaprakarasarana, que es otro de los swamis que trabajamos. Y os leo: algunos piensan que el Jnana Yoga es superior al Karma Yoga. En el Gita el Señor puso fin a todas estas tontas nociones al enfatizar la importancia de cada tipo de yoga, de acuerdo con las tendencias naturales del buscador. El Karma Yoga es necesario para purificar el corazón, y a través de tal pureza el hombre alcanza la autorrealización, que es el fruto de Jhana. Y tampoco hay una diferencia esencial entre Jhana y Bhakti. Bueno, este es un poco lo que analizaremos, estudiaremos en este seminario, workshop, sobre el Jnana Yoga, el camino del conocimiento, uno de los más complejos, yo diría elitistas, porque muy poca gente es capaz de seguirlo. Se requiere mucha reflexión, mucho estudio, mucho análisis filosófico, pero es un camino maravilloso. Y fijaros que son los últimos capítulos del Gita, y todo parece indicar, por lo menos mucha gente muchos swamis así lo afirman, que es un poco la conclusión de los otros caminos del yoga. Sea como sea, es un camino que es interesante, y aparte vamos a aprender cosas realmente muy interesantes relacionadas con el yoga y la filosofía del yoga. Muchísimas gracias, Namaste.